buenas noches, algunos nombres conocidos por ahí, siempre va a ser un gusto compartir con el público y qué más hablar de esos temas tan interesantes como es la digitalización, la actuación de despacho y el modelo de gestión documental. Tenemos varias clases que vamos a hablar de esos temas y lo vamos a hacer de manera eficiente. Ya saben la dinámica, pueden hacer las preguntas, consultas, dudas que vean pertinentes. La dinámica va a ser la siguiente: yo avanzo unas cuantas diapositivas y ustedes hacen las preguntas, yo las contesto y seguimos avanzando. ¿Está bien la metodología, Rodrigo? Sí, estamos bien, nos entendemos. Listo. Perfecto, perfecto. Listo, muy bien. Entonces empezamos. Muy bien. Siento que mi cámara se ve borrosa, no sé. A ver, voy a limpiarla. Creo que ahora sí es mucho mejor. Listo. Muy bien, entonces para no dar más vueltas a la clase del día de hoy, a la presentación, vamos a empezar. Porque es importante hablar de las actuaciones dentro de la transformación digital, dentro de gobierno electrónico, qué debemos entender en estas actuaciones administrativas y por qué es importante hablar de la gestión de recepción, de digitalización y el despacho dentro de la gestión de archivos. Yo creo que una idea base que debemos entender, ¿sí? Y debemos de prever dentro de la gestión documental es entender dos tipos de actuaciones, ¿sí? Primero, que van a existir actos o procedimientos administrativos y actos de administración interna. Es más, un conocimiento previo que debemos tener, y no solamente para abogados, sino también para público en general que trabaja en entidades públicas o incluso en entidades privadas y que gestionan documentos, es entender la idea base de que dentro de la actividad administrativa se va a producir un fenómeno o una interacción jurídica bastante interesante. ¿Cuál es esa interacción jurídica? La actividad que va a materializar y que va a buscar una forma procedimental, jurídica, normativa, para poder realizar las actividades que se realiza dentro de la administración pública. O pregunta, entonces, ¿qué es la administración pública? Debemos entender de manera sencilla que la administración pública es el conjunto de entidades públicas o conjuntos de entidades que pertenecen al Estado y que van a cumplir algo que se conoce como función administrativa. Esa función administrativa va a desarrollar diversas actividades, como la actividad prestacional, entre paréntesis, servicios públicos, la actuación regulatoria o reguladora, o algunos lo llaman potestad de policía, la potestad de fomento, la potestad sancionadora, la fiscalización administrativa, la potestad reglamentaria, etc. ¿Y por qué es importante hablar de ello, doctor? Porque esas funciones van a ser ultérrimamente las que van a materializar y las que van a dar un sentido a las actuaciones dentro de la administración del Estado. Ah, mira qué interesante. Entonces, doctor, nos está diciendo que dentro de un régimen jurídico o dentro de una actuación eminentemente jurídica, dentro de la administración pública, requerimos formas. Claro, pero para cumplir con esas funciones que tienen todas las entidades públicas, incluso van a haber entidades de derecho privado que van a cumplir función administrativa, sobre todo aquellas que prestan servicios públicos, como una universidad privada, o como por ejemplo un colegio deontológico, o un colegio profesional, que son entidades de derecho privado, pero que ejercen función administrativa. ¿Y a qué viene todo esto, doctor? Porque para hablar de trámite documental o hablar de actividad documental, es importante entender que esas funciones y esas actividades y esas acciones que se dan en el marco de la gestión pública requieren formas. Esas formas tienen que tener
un sentido jurídico, una actuación jurídica, una actuación administrativa. Entonces, nacen las formas jurídicas. El acto administrativo, los reglamentos, los contratos, eminentemente nace por ahí eh, mm, los convenios y todas aquellas formas jurídicas que van a regular estas funciones. Pero también, para cumplir esas funciones, requerimos actuaciones de administración interna. Es decir, requerimos procesos. Es decir, requerimos gestionar recursos, recursos patrimoniales, recursos presupuestales, recursos humanos, y en ese momento que nos vemos dentro de la entidad para gestionar estos recursos, para gestionar estos procesos, planificación, dirección, ejecución y control, requerimos procesos. Esos procesos van a estar regulados por los actos de administración interna. ¿Sí? Y ambos, tanto los actos de administración interna como los procedimientos administrativos, van a tener sus formas jurídicas. ¿Sí? Van a tener sus formas regulatorias. Pero la gran diferencia es que mientras que los procedimientos administrativos van a estar establecidos por lo general para la regulación de esas funciones que tienen las entidades públicas de manera sencilla, de la puerta para afuera, de la entidad para afuera, para el público, para el ciudadano, los actos de administración interna van a ser regulados para los procesos dentro de la entidad. Es decir, procesos para la ejecución de presupuesto, para la ejecución del abastecimiento, para la gestión de los recursos humanos o para la previsión y la protección del patrimonio de la entidad. Pero tantos estos procedimientos de externalización que se van a regular por la ley del procedimiento administrativo general o por las reglas o por las leyes especiales, dependiendo por lo general de una norma, y los actos de administración interna, que si bien va a haber una supletoriedad de la ley 27444, pueden ser reguladas por sus propios sistemas administrativos o incluso por normas de administración interna. Pregunta, ¿cómo se llaman esas normas que regulan los actos de administración interna? Que te dicen cómo gestionamos, por ejemplo, los viáticos o cómo realizamos una liquidación. O cómo, por ejemplo, establecemos la regulación del trámite documental. O sea, la instrumentalización de esta actividad. ¿Cómo se llaman estas normas de administración interna? Y que por lo general apoyan los procesos de institucionalización de las entidades. ¿Se llaman? Directivas o lineamientos. ¿Y por qué todo este rollo, doctor? Porque usted nos está diciendo que vamos a hablar del trámite documental. ¿Por qué es importante reconocer esto? Los procedimientos administrativos regulados por la 27444 y actos de administración interna regulados por las normas especiales o en su defecto por normas reglamentarias o normas de administración interna. ¿Sí? Es más, cuando hablamos de trámite documental, estimados doctores y doctoras, debemos entender que el trámite documental, hoy día vamos a hablar de recepción y de despacho, solamente eso, van a requerir, ¿sí?, tener bien claro la actuación de legalidad. Y acá viene una de las claves, ¿no? Justo a la mañana estaba en reunión con una entidad que asesoro. Me dice que se me va la señal. Por favor, ¿me pueden confirmar? ¿Es igual para todos? Doctor, está todo bien. Ah, ok. Entonces, Moisés, es tu señal, ¿sí? Listo, listo. Muy bien. Entonces,
debemos entender, estimados amigos, ¿sí? Que este procedimiento regulado, este procedimiento que se da previsto por las normas, tiene que saber diferenciar, primera regla, cuando estamos ante procedimientos administrativos o cuando estamos ante actos de administración interna. Porque a veces confundimos la regulación y, por ejemplo, a la mañana les comentaba un poco, justo estaba elaborando, ¿no?, mi clase y dije, voy a empezar con esta problemática que es muy usual. Oye, todos los documentos, incluso los de actos de administración interna, tienen que ingresar por la mesa de partes. O sea, por ejemplo, yo soy un consultor de la entidad y tengo que presentar por la mesa de partes mi requerimiento de pago, pero si yo soy parte de la entidad. O, por ejemplo, yo soy un servidor y quiero presentar un reclamo. ¿Tengo que hacerlo por la mesa de partes? Yo creo que no. Claro, porque se tendría que crear una actuación propia para los actos de administración interna para poder dinamizarlas. Pero lamentablemente en muchas entidades, la escuela antigua, ¿no? O sea, porque esto yo creo que es un tema más de costumbre que de regulación, ¿no? Todo hay que entrar por la mesa de partes y todo ahí se filtra. Yo creo que no, ¿sí? Ahora, con el modelo de gobierno digital y de las plataformas, ¿no?, digitales que existen en la actualidad, no tiene ningún sentido, ¿sí?, generar una plataforma o una mesa de partes, ¿sí?, virtual, porque el sistema literalmente realiza la actividad y lo único que hacemos es escoger, ¿no? Son actos de administración interna o son actos de procedimientos administrativos. Vamos a poner una práctica, ¿sí? Porque esto es usual que se confunda. Y ustedes me ponen si es un acto de administración interna o es un acto administrativo, o es un procedimiento administrativo, ¿sí? Muy bien. La solicitud de un pago, ¿sí?, de un proveedor, ¿qué vendría a ser? ¿Un procedimiento administrativo o un acto de administración interna? Digamos, un proveedor cumplió, ¿no?, con entregarnos todos los materiales de obra y muy bien, y solicita su pago. ¿Qué vendría a ser? ¿Un procedimiento administrativo o un acto de administración interna, doctores y doctoras? A ver, Mireya me dice un acto de administración interna. ¿Qué dicen los demás? Un procedimiento administrativo. Ya, ya, excelente. Esto es interesante, ¿no? Estamos hablando de trámite desde la forma, ¿no? Un procedimiento administrativo. Y es una situación bastante híbrida, porque el mismo hecho de que una persona, ¿sí?, que externalice y haga una solicitud de pago, le podría dar una connotación de procedimiento administrativo. Pero al ser, por ejemplo, una regulación que se da dentro del cumplimiento del sistema de abastecimiento, debería ser un acto de administración interna. A mi criterio, es una petición, pero que se da dentro de los actos de administración interna. Claro, porque nadie, una entidad pública, municipalidad, ministerio, órgano constitucionalmente autónomo, no paga porque no hay una prestación. Entonces existe una regulación dentro del sistema de abastecimiento, aunque se daría la forma de un procedimiento administrativo, ¿no? Y profesor, ¿cuál es el problema? Que lo hagamos con reglas de procedimiento administrativo, que va a tener una mayor observancia. Mientras que los actos de administración interna, la entidad tiene la potestad de simplificar, de regular, de establecer normas o conductas para modificarlas, ¿sí? Necesitamos establecer ciertas condiciones para poder entender su naturaleza. Es mucho más sencillo poder regular actos de administración interna, o sea, para su dinamismo, que un procedimiento administrativo, porque ya existe una ley madre, la ley 27444, ley de procedimiento administrativo general. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me dejo entender hasta acá? Listo. Y hay otra connotación que me parece bastante interesante entender, y es la idea del documento público. Y yo creo que las 250 personas que me están escuchando ahora, ¿sí?, aproximadamente, y dirán, qué sencillo, pues profesor, eso es algo que todos sabemos. Y de verdad entendemos la connotación
jurídica, administrativa y el porqué de que existe un documento público, ¿sí? Yo creo que el documento, no el documento público, eminentemente hablar de un documento, o a veces hablamos de la gestión de archivos también válido, ¿sí? Es un registro, o es la información registrada, cualquiera sea su forma, tipo o medio utilizado. En otras palabras, los primeros esbozos de documentos creo que se escribieron en las sociedades, ¿sí? Protohistóricas incluso hasta en las prehistóricas, ¿no? Porque yo creo que desde el momento que de un hombre que estaba en una caverna y empezó a escribir, a dejar legajo, ¿no? De cómo cazaba, de cómo o de registro de las actividades cotidianas, y era una forma muy básica de documento. Claro, la cueva de Altamira, Guitarreros, los primeros vestigios históricos ya son formas de documentos, claro, muy básicos, pero en fin, documentos, ¿no? Y pasaron más de 10.000 años, sí, incluso un poco más. Y en nuestra época, los documentos se han digitalizado, claro, cualquiera sea su forma. Hoy me decían, ¿no? El proceso de digitalización. Ya, ¿qué es el proceso de digitalización? Es la forma de cómo se instrumentaliza en una plataforma virtual o en un conductor virtual información. Cualquiera sea su forma. No se olviden eso, ¿eh? Porque, porque a veces cuando hablamos documento público, la primera idea que se nos viene, ¿qué es? O un documento. Escritura, ¿no? Incluso desde las formas, a una gran parte de la discusión que se da dentro de la teoría de los documentos es, los documentos tienen que tener una forma sistemática de poder redactarlos o de poder encuadrarlos. Claro. O sea, es decir, oficio, memorando, eh, solicitud, informe, resolución, reglamento, contrato administrativo, etcétera. Pero los documentos públicos van a tener otra connotación, ¿sí? ¿Y cuál es esa connotación que se va a dar? También, por ejemplo, un plano. Un plano podría ser un documento público, por ejemplo, un plano visado por registros públicos. O si hablamos de predios rurales, por el Ministerio de Agricultura. Claro, evidentemente es un documento público, pero que no tiene una connotación escrita. Es más, que no tiene una forma escrita. Por ejemplo, un crédito de certificación presupuestal. El documento que contiene el crédito de certificación presupuestal. ¿Qué es un oficio? ¿Es una carta? No. Simplemente es un documento público que está dejando un registro de determinada actividad de administración interna. Claro, un acta de fiscalización, ¿no? Aunque en la actualidad la ley de procedimiento administrativo lo ha regulado, pero es un documento que externaliza y materializa actividad administrativa. Ahora, algo que debemos precisar, ¿sí? Porque los documentos públicos, ¿sí? No necesariamente van a nacer de la función administrativa. Claro, porque pueden haber documentos públicos que nazcan de la función jurisdiccional. Por ejemplo, una resolución de un juez es un documento público, pero es un documento que nace de la potestad jurisdiccional. O, por ejemplo, un dictamen que saque el Congreso para poder aprobar determinada ley. Es un documento público, porque tiene la condición de estar sujeto a reglas de transparencia, por eso es público, de dominio público, pero que nace de la potestad eminentemente legislativa. Oye, mira qué interesante, ¿no? Ahora, desde la perspectiva eminentemente ontológica, si quisiéramos llamarlo así,
¿De dónde? ¿Cuál es la importancia y dónde radica la esencia del documento público? La primera parte, el registro, ¿sí? El registro de la información. Entonces, al dejar un registro de la información o al registrar información, ¿qué nos genera? Elementos de prueba. Ese viejo adagio que se utilizaba dentro de la gestión pública y que creo que es plenamente válido en nuestros tiempos, papelito manda, es una forma de interpretar de manera social la naturaleza del documento público. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el documento materializa, trae a la realidad, claro, función administrativa, función jurisdiccional, función de gobierno, parece un elemento muy subjetivo. Oye, función, no sé, pues sancionadora, potestad sancionadora, pucha, para los abogados, está bien, ¿no? La teoría de la actuación sancionadora. Oye, ya, formas jurídicas, ¿no? Ley del procedimiento administrativo, reglamentos, cuadro de infracciones y sanciones, pero todavía tiene su forma jurídica, ¿no? O sea, sigue siendo muy gaseoso. Ya vamos a llevarle al procedimiento, a la actividad. Ya, entonces ya cuando se materializa la actividad, o sea, estamos poniendo el ejemplo con los sancionadores, cuando se materializa la actividad, allá. Entonces, ahora está pidiendo información. Ahora está aplicando una medida correctiva, pero hay que dejar registro. Claro. O si vamos a un acto de administración interna, ¿sí? Un acto de administración interna, los actos de administración interna, a veces tenemos la costumbre, ¿no? O sea, oye, jefe, necesito que me dé permiso porque mi abuelita se puso mal. Ya en la informalidad, ve pues. ¿Y qué pasa si llega el órgano de control interno, recursos humanos, y yo no tengo papeleta? Entonces, jefe dirá, pues no, yo no le di permiso, ¿no? Entonces, y la señorita dirá, pero usted me dio el permiso. Señorita, ¿dónde está su papeleta? ¿Dónde está el elemento que prueba que yo le he dado permiso? Sí me dejo, ¿no? Sí me dejo entender la contextualización, ¿no? Porque no se olviden que uno de los elementos más fehacientes que existen, tanto en el ejercicio administrativo como en el ejercicio jurisdiccional como medio de prueba, son los documentos. Y ahí también, ¿no? Como elemento probatorio. Pero el elemento esencial es la materialización de las actividades que realiza el Estado. ¿Sí? Y no solamente para hablar de documentos públicos, porque podríamos hablar de toda una teoría de la documentación, ¿no? Entonces siempre es bueno dejar registro, dejar legajo de la actividad jurídica, administrativa, gubernamental, política, jurisdiccional que se realice. ¿Sí? Una pregunta, para salir un poco del, de lo monótono, ¿no? De lo expositivo. Por ejemplo, en la actualidad yo ostento un cargo de jefe y sería posible que mi secretaria me pueda emitir un memorando, ¿sí o no? Porque esto es algo que más adelante vamos a ir hablando, y creo que cuando han hablado de redacción ya lo han entendido, pero lo voy a recordar, ¿no? Siempre es bueno recordar. ¿Qué opinan? ¿Podría hacerlo o no podría hacerlo? Marnelik me dice que no. ¿Qué dicen los demás? A ver, yo lo leo, a ver, un minutito. ¿Sí o no? ¿Podría hacerlo o no? No por jerarquía, por el respeto. O sea, si me manda un memo sería una falta de respeto. No sé, vamos a debatir otras cosas porque estamos hablando de trámite documental, ¿no? Y esto es bonito. Es un tema que parece tan cotidiano, tan común, porque todos lo manejamos, pero hay ciertas cosas que es importante darle cierto contexto, ¿sí? Y vamos a hablar un poco para poner un ejemplo, ¿no? El famoso memo, ¿no? Y me dicen que no se puede. ¿Por qué? Porque por principio de legalidad
para que genere una responsabilidad o para que ejeres un principio de responsabilidad, tendría que estar regulado por una norma. Claro, pero al no existir una norma expresa, ni siquiera por el Sistema Nacional de Archivos, que te diga que el memorándum es un documento que solamente se utiliza los jefes en relación a los subordinados, entonces, ¿bajo qué regla me sancionarían? Claro, ¿saben por qué? Porque el memorando, damas y caballeros, y eso en cualquier libro de redacción administrativa, es un documento eminentemente de comunicación, ¿sí? Lo que pasa, como ahí lo han dicho, se ha normalizado, se ha convertido en un tema de costumbre. Yo creo que, como dice la canción, ¿no? La costumbre pudo más que el amor, ya, más o menos es así. La costumbre pudo más que el razonamiento administrativo, ¿no? Porque hace muchos años, 50 años, poco más tal vez, siempre hemos utilizado los memos para los jefes, los hemos utilizado los jefes en relación para dar órdenes, entonces hay que usarlo. Y siempre se ha usado así, ¿no? Pero en la práctica no pasa nada si tu compañero del mismo estatus jerárquico o tu subordinado te manda un memo. Obviamente, entendiendo que un subordinado nunca te va a enviar una orden, claro, porque no es su función, pero sí te podría decir, ¿no? No se olvide que el sábado o el día viernes a las 4 de la tarde tenemos reunión de directorio. O no se olvide participar a la capacitación. Entonces a mi secretaria le digo, Juanita, ¿por qué no me dijiste que teníamos el día viernes reunión? Sí, doctor, sí se lo dije, acá está el memo. Ah, mira, qué interesante, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me dejó entender? Preguntas, consultas, pueden, no sé, Rodrigo, si estás por ahí, está permitido la opción de levantar mano, de la mano, para que puedan hacer sus preguntas de manera oral. Sí, doctor, pueden levantar la manito para activar su audio. Ok, vale. Entonces, o en su defecto pueden hacer las consultas mediante eh, la, la caja de comentarios, ¿no? ¿Sí? A ver, si hay preguntas. O estamos bien. ¿Sí me dejo entender? Para eso están los celulares y otros medios por WhatsApp. Claro, pero no es formal. Si mi secretaria me manda y me dice, doctor, no se olvide que tiene directorio, yo te diría, pues no es un medio formal, ¿no? En cambio, un documento, papelito manda, deja un registro de la actividad. Sí, claro, en el marco de la digitalización, por el mismo hecho de que tú mandes un documento electrónico con firma digital, creo que tenemos una clase para hablar de firma digital, ¿sí? Tiene la misma validez que un documento que es previsto de manera física, ¿sí? Muy bien, listo. Claro, en la administración todo tiene que ser formal, ¿no? Ahora, todo tiene que ser formal en el sentido de que, bueno, también vamos a poder utilizar ya más adelante, cuando hablemos de trámite, creo que conmigo tenemos como 4 o 5 módulos, algunos principios que se aplican y se desarrollan dentro de la potestad, ¿no? Reglamentaria, ¿sí? Dentro del trámite documental hay algunas cosas que tenemos que instrumentalizar, ¿sí? ¿No preguntas? ¿Me dejo entender? O no me dejo entender, me preocupa el silencio, personalmente. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Hasta acá estamos bien, damas y caballeros? ¿Sí? Listo. Ya. Andrea me dice, a ver, listo, a ver. Muy bien, Andrea, voy a leer su pregunta. Si no se ha notificado al investigado en la investigación preliminar, pese a haberse identificado y declarado este como testigo, ¿puede formalizarse? Ah, o sea, vulnera, es una pregunta de derecho penal. Quien habla no es un especialista o un experto en derecho penal, pero yo creo que si no se ha notificado se estaría vulnerando un principio de debido procedimiento y una actividad de eficacia. No te olvides que para alguien puede ejercer su derecho a la defensa, eso por teoría general de derecho,
necesita ser notificado debidamente, si no estaríamos ante un vicio y se podría declarar una nulidad. ¿Sí? Eso de manera general. Listo. A ver, ¿quién ha levantado la mano? Deisideri Mónica, a ver. Buenas noches, doctor. Quisiera saber si un procedimiento administrativo que no ha seguido el debido proceso, no ha cumplido los plazos o no ha sido notificado adecuadamente, puede ser inválido, puede volver a foja cero. Mira, ve, los vicios de nulidad, o sea, por ejemplo, la indebida ineficacia, o sea, cuando hablamos de notificación, hablamos de eficacia de las actuaciones o de los actos de administración interna, ¿sí? Requieren, para que sean válidos y para que surtan sus efectos, ser debidamente notificados, ¿sí? El hecho de que exista una invalidez o una notificación incorrecta no deja sin efecto todo el procedimiento a foja cero, como lo has dicho, pero sí invalida, y eso se llama vicio de nulidad, ¿sí? Vicio de nulidad, y ese vicio de nulidad que va a generar, va a retrotraer, ¿sí? Va a retrotraer hasta el momento que se causó el agravio. En este caso, hasta el agravio de la no notificación, ¿no? O sea, entonces, la nulidad te dirá, notifica y desde ese momento surten recién sus efectos, pero no a foja cero, salvo que sea, por ejemplo, un sancionador y nunca se haya notificado, ¿no? La resolución de inicio de apertura de sancionador, ya en ese caso podría ser, ¿no? Entonces, todo está sujeto a ciertos vicios y por eso es que la importancia, ¿no? Yo no creo que se podría dictar trámite documental sin hablar de reglas de procedimiento administrativo. Yo creo que sería imposible, ¿sí? O sea, yo creo que el trámite documental, si bien hablamos de reglas de documento, de reglas archivísticas o de ciertas reglas, incluso de digitalización, de firmas digitales, etcétera, 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 requieren, ¿sí? Entender reglas de procedimiento administrativo. Sí, ya se viene el diploma en procedimiento administrativo con los amigos de Udiápolis. Listo, entonces hasta acá estamos bien. Porque en algunas instituciones es válido la notificación vía WhatsApp. Claro, es válido, siempre en cuando exista un reglamento que así lo regule. Si quieres me notificas al Telegram, si quieres me notificas hasta en el Tinder, ¿no? Pero tiene que haber un reglamento y tiene que haber una aceptación voluntaria para que tú me notifiques. Y además, tengo que decir, oye, si yo te notifico, tú tienes que dar y decir conforme. Si ese conforme no saben cuánto valor tiene dentro de la administración pública. ¿Sí? ¿Estamos bien? Yo creo que sí. Muy bien. A ver. Vamos a hacer algunas aclaraciones bastante interesantes. ¿Sí? Muy bien. Listo. ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Yo creo que sí. ¿Sí? Listo. Dentro de la gestión, ¿no? Estatal, ¿sí? Se han aplicado ciertas reglas para entender, ¿no? Los registros, la regulación en cuanto a digitalización y reglas de actuación digital, ¿no? O sea, y en la actualidad, en esta época, ya es normal, ¿sí? Hablar de gestión documental a nivel virtual, ¿sí? Es más, yo creo que sería casi imposible hablar, ¿no? De gestión documental, ¿sí? Eh, en, en la actualidad sin hablar de bases electrónicas, sin necesidad de hablar de registro de firmas, sin hablar, por ejemplo, de trámites electrónicos. Y esto en la práctica ha traído
beneficios, pero también un tema de adaptación bastante importante y interesante de entender, ¿no? Entonces, hablemos un poco y vayamos reflexionando, porque quiero que esta clase sea lo más práctica posible y puedan hacer todas las preguntas y todas las consultas, porque no tiene ningún sentido hablar de mucha teoría, de redacción, ¿sí? Si no entendemos dónde nace, cuál es el procedimiento, cuál es la acción y cuáles son los elementos de la gestión documental. Obviamente, para la clase de hoy, haciendo una vocación bastante importante a la recepción y al despacho, ¿no? Listo, ¿sí? Muy bien. Primera regla. ¿De qué depende la digitalización de un documento? Mira, interesante, ¿eh? ¿De qué depende que un documento se convierta en digital? ¿Sí? O se convierta en un expediente físico. Y yo creo que haciendo un análisis y revisando la normativa de la gestión de archivos, expresamente no lo dice, pero hace una vocación, hace una relación específica, ¿sí? Al elemento de la producción. O sea, profesor, ¿en qué momento sé que un documento es o un expediente se convierte en electrónico o se convierte en físico? Yo creo que el primer elemento que se debe evaluar es de cómo se produce. Si tú presentas en un papel de manera y en un contenido eminentemente físico, estaríamos hablando de que un documento y de que por lo general, por regla, ese expediente va a ser físico. Ahora, alguien y muchos de ustedes se preguntarán, ¿y un documento que nació, por ejemplo, con una solicitud física, se podría convertir en un elemento o en un expediente electrónico? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? O sea, ¿y cuál sería el método? ¿Y cuál sería la característica? Y acá hay varios efectos que se han dado. Incluso se han dado algunas vulneraciones de ciertos derechos por la obligatoriedad de la digitalización. ¿Sí? ¿Podría ser o no? ¿O necesariamente un documento que nació físico tiene que concluir como físico? ¿Pero de qué depende? Ya, yo creo que ahí coincidimos todos. Se puede digitalizar, claro. Pero para que este surta sus efectos jurídicos, sus efectos de trámite, depende, no si se convierte en un Word o en un PDF, ¿ya? Porque eso es la plataforma que lo contiene. Pero para que un administrado diga, oye, y si yo te he presentado físico, ¿por qué tú me estás contestando la respuesta de manera virtual? ¿De qué depende? De las directivas, ya, pero de un acto eminentemente objetivo, de un acto eminentemente que depende del administrado. ¿Qué sería? Voy a ser más específico. ¿De quién depende, sí, de que un documento sea digital o se digitalice? ¿De la entidad pública o del administrado? En primera regla y en el marco de las garantías del derecho administrativo, o de lo que establece como garantía la administración pública. Mira qué interesante, ¿no? De la entidad, del administrado. Mira qué interesante. Y esto es algo que me lleva a analizar, ¿no? El proceso de digitalización que se da en la administración pública. O sea, ¿de quién depende? De la entidad pública. O sea, para que se dé un trámite administrativo de manera virtual o de manera digital, tiene que depender, o sea, en otras palabras, en la actualidad, como ustedes lo han dicho,
pareciera que se está convirtiendo en una imposición de la administración pública a digitalizar, que no está mala con las reglas de economía ambiental, de economía material, ¿sí? De celeridad, y es más, yo creo que los documentos o los procedimientos digitales son muchos más garantistas que los procedimientos físicos, ¿sí? Pero a mi parecer, ¿de quién debe depender si yo llevo un procedimiento virtual o un procedimiento en expediente físico? Es del administrado, damas y caballeros. Es del administrado. Pero entonces, doctor, ¿por qué en pandemia a mí me obligaban a presentar en mi mesa de partes virtual? ¿Por qué la SUNAT me pide que yo declare de manera electrónica? ¿Por qué SUNAFIL solamente quiere que yo presente los descargos por su mesa de partes electrónica? Aunque en la actualidad creo que ya habían permitido presentar. Pero era la pandemia, ¿no? El peligro a contagio. Pero en mérito de eso se han cometido varios agravios al administrado. ¿Qué pasa, señor? Yo me recuerdo de un caso que tuve en una entidad que ejerce actuaciones sancionadoras, ¿sí? Pero para todo tipo de público, puede sancionar a un empresario, pero también puede sancionar, ¿sí? A eh, a un campesino. Entonces, ciertamente este campesino cometió un agravio, una actividad que se podría configurar como infracción administrativa, y sí ocurrió, sí pasó, pero lo interesante es que a este señor lo buscaron y le notificaron y le dijeron: señor, usted está obligado a que sus descargos lo presente en la mesa de partes virtual. Una persona que vive en el campo y que tiene más o menos 65 años. ¿Tú crees que va a ejercer sus derechos de manera eficiente? Claro. Entonces la digitalización, considero que por un tema de garantías, incluso hasta de objeción de conciencia, de criterios y hasta de garantía administrativa, tiene que ser una obligatoriedad la aceptación y el consentimiento del administrado. Como les decía, ¿no? Un poco en broma, un poco en serio. Si yo quiero, me pueden notificar por Facebook, por WhatsApp, por Telegram, por Snapchat, por donde ustedes quieran, pero tiene que ser con mi consentimiento. O sea, el hecho que yo diga, Adilson Castillo Miranda, con correo, tal, no es un consentimiento expreso de que yo quiero utilizar procedimientos digitales. Ahora, vale decir también que hay muchas entidades del Estado, ¿sí? Del Estado, la digitalización y los procedimientos digitales, ¿no? Jurado Nacional de Elecciones, creo que es un caso bastante complejo, que no te permite, y por lo menos en este proceso electoral de municipales y regionales, que todo era digital. O sea, o sea, y el requisito de eficacia y de validez, para mí, gravísimo, afectación del derecho a defensa, las notificaciones eran válidas desde su publicación. Bueno, cosas raras, esperemos que con el tiempo cambien esto. Con esto no estoy diciendo que la digitalización sea mala, que la política de gobierno digital sea malo. Claro, no, con esto, ¿por qué? Porque hay que ver el otro lado, no aportas. ¿Por qué la digitalización es buena? Porque tienes garantías y seguridad administrativa. O sea, y tanto para el administrado como para la administración pública. Porque en el registro electrónico ya no puedes decir la clásica, ¿no? Guárdame un espacio, ¿no? Porque por el sistema electrónico tú vas a saber la hora, la fecha en el que ingresó este documento, el número, la cantidad de folios, incluso vas a tener un registro de qué cosas ingresaron, entonces ya no te van a poder modificar documentos. Claro. Además, la aplicación de la digitalización ha permitido, ¿sí?, los procesos de transparencia pública.
Y con ese fundamento de transparencia pública que es muy bueno, ¿sí? Por eso hablamos de documentos públicos, y yo creo que ha sido el ganchito, la herramienta, el anzuelo para poder generar una obligatoriedad en cuanto a digitalización. ¿Sí? Entonces hay algunos vacíos que requieren ser regulados. Además que la digitalización permite interconectividad, permite, ojo, los documentos digitalizados, o sea, la digitalización, o sea, el gobierno electrónico, o sea, los documentos o los expedientes que se dan de manera electrónica tienen la misma validez y la misma eficacia que un documento y que un expediente que se lleve de manera física. ¿Sí? Si no me creen, pueden leer el artículo 30 el inciso 2 del artículo 30 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. ¿Sí? Listo. Muy bien. Entonces, sí queda claro, ¿no? O sea, de qué depende la actuación y la digitalización, ¿sí? Eh, de los documentos. Entonces, ya les contesté, ¿no? Del proceso administrativo de digitalización. ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos hasta acá bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Sí? Pueden levantar la mano, no hay ningún problema. La idea es que esta clase, si quieren acotar o alguna acotación por parte de ustedes, con mucho gusto, damas y caballeros. ¿Sí? A ver, voy a leer sus preguntas. O si quieren, pueden levantar la opción de mano, ¿no? A ver, vamos a revisar. Soy trabajador de una entidad pública y las entidades obligan a los documentos digitalizados por transparencia. Es una normativa, claro, por la política de transparencia pública. Lo que les decía en un momento, ¿no? Algunas entidades públicas se han agarrado, ¿no? De la política de transparencia pública para poder regular, ¿no? La actividad y la actuación administrativa. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Sedapal, al tomar un reclamo, hace esta pregunta si deseas que la notificación sea por medios virtuales y físicas. Y es lo que debería pasar en todas las entidades públicas, estimado Isidro. Oye, ¿qué pasa? Pues no, o sea, yo no quiero digitalizar, no sé manejar incluso a muchas personas, incluso servidores públicos que día a día están en la actividad administrativa, les es complicado, por ejemplo, subir y utilizar las plataformas electrónicas para poder dinamizar. Entonces, bueno, pues no hay una obligatoriedad de conciencia que me obligue a manejar digitalmente los documentos. Entonces, podemos hacerlo a la antigua, ¿no? De manera física, aunque la digitalización está ganando mucho espacio en estos tiempos para desarrollar un trámite documental. Ojo, que es una situación bastante positiva para la gestión documental. ¿Sí? Jumiko me dice, Brigitte, ¿puede por favor repetir el artículo? ¿Qué artículo, Brigitte? Ah, de la ley. Revise el artículo 30. Ahí habla sobre expedientes electrónicos, ¿sí? El inciso 2, el inciso 1, el inciso 3, creo que hasta el inciso 5 hay. No, hasta el inciso 4 hay, ¿sí? Listo. Excelente. Ahí está el fundamento, ¿no? Para que ustedes digan, tanta validez tiene el expediente físico como el expediente electrónico. Ojo, no es tan sencillo, porque hay reglas también de seguridad administrativa. Por ejemplo, las famosas firmas digitales, que creo que tenemos un módulo, una clase para hablar de eso, entonces no lo voy a detallar, ¿sí? ¿Es obligatorio escanear un expediente que se inició virtual al momento de archivarlo? A ver, ¿es obligatorio escanear un expediente que se inició virtual al momento de archivarlo?
No te entiendo la pregunta, Desideri o Mónica, porque si se inició virtual, bueno, yo creo que va a terminar siendo virtual, ¿no? El problema es cuando inicia de manera física y al final, por un tema ya de políticas del Archivo de la Nación, sí se está digitalizando todo, ¿no? Por temas Me explico mejor. A raíz de la pandemia, por ejemplo, con la municipalidad se iniciaban los expedientes virtualmente pidiendo licencia de funcionamiento o permiso de publicidad. Se entregaba los certificados, pero a la hora de archivarlo teníamos que ingresarlo a una plataforma Sigma, que había que escanear la licencia, el acta de entrega y el INDECI. Y después ya en el SISCAN para hacer el proveído del archivo. Y tenía que escanearse sí o sí y adjuntar ahí, ¿no? Un expediente que se había iniciado virtual, al final se convertía en físico. Que no está mal, ¿no? Por un tema también de garantías. O sea, es que, lo que pasa es que eso es lo bonito, ¿no? Del administrativo, ¿no? Que tiene bastantes formas de expresarse, de desarrollarse, y a veces un expediente físico o virtual necesariamente se tiene que materializar, ¿no? Ahora o sea, por ejemplo, hace algunos años, incluso en la actualidad se trabaja ese tema, por ejemplo, los DNIs electrónicos y ya los DNIs virtuales, por ejemplo, ¿no? Que creo que ya se ha implementado una política de virtualización de DNIs, es decir, de mi celular saco, de mi computadora, acá está mi DNI. Claro, o sea, porque en el tema de las licencias de conducir, por ejemplo, ya estamos en eso, ¿no? Y cosa que has ahorrado, pero habrá algunos criterios, va a depender de la entidad y de su actividad administrativa, de su procedimiento administrativo, si materializa, ¿no? Entonces, el trámite documental no es esquemático, o sea, el trámite documental más bien se va a adaptar a lo primigenio, ¿no? Al elemento base dentro de una regulación. ¿Sí? ¿Estamos bien? Hasta acá me dejo entender, damas y caballeros. Listo, excelente. Muy bien. Ahora hemos hablado de la digitalización, ¿no? Por eso, puntito de todo lo que es la gestión documental. Ahora hablemos un poco de la producción de documentos, ¿sí? Entonces les decía, ¿no? Los documentos es aquella forma, ¿sí? Que va a permitir básicamente materializar una actividad pública, una actividad administrativa. Entonces, señores, cuando alguien desarrolla, ¿no? una actuación y produce un documento, tiene que fijarse la utilidad. Creo que en este diplomado ya han visto bastante de redacción administrativa, entonces vamos a ir recordando solamente algunas cosas, ¿no? Entonces, porque cada documento formal, o hay ciertos documentos que van a servir y van a tener cierta utilidad, ¿sí? Ahora, doctor, ¿qué pasaría si en vez de utilizar un documento utilizo otro? ¿Podría modificarse la situación administrativa? Vamos a poner un ejemplo para explicarlo. Pregunta, damas y caballeros, ¿cómo se llama el documento que utilizas para comunicar y que representa a la entidad con un rasgo de oficialidad, ¿no? Es el documento que sirve para invitar, para solicitar o para remitir o para requerir y que tiene un rango de oficialidad, es de carácter oficial. Y que por lo general solamente lo utilizan para externalizar, ¿no? Y por lo general lo utilizan aquellos que tienen rangos de jefe. La carta, no necesariamente la carta, el oficio. Claro. ¿Sí? Muy bien. Claro. Excelente. ¿Y qué pasaría si en vez, o sea, imagínate que te van a invitar, ¿no? O por ejemplo, la fiscalía te está remitiendo un oficio, como casi siempre lo hace, en el cual te solicita información, ¿sí? Te está requiriendo información. Entonces, y en vez de enviarte un oficio, tal vez la asistente de función fiscal es muy novel y el fiscal no se dio cuenta, y en vez de enviarte un oficio, te envía un memorando, ¿no? Entonces tú estás en tu despacho
y te llega un memo del fiscal, documento que es eminentemente de administración interna. Entonces la pregunta sería, ¿tengo la obligación de contestar pese a que me han emitido un documento que que no cumple con la formalidad requerida? Porque yo espero un oficio, no espero un memo de otra persona o de una entidad que es externa a la mía. ¿Qué harían ustedes? ¿Contestarían o no contestarían? ¿O le devuelven su expediente como en muchos casos pasa? Ya, excelente. Me gustan sus respuestas. Sí le respondería, por respeto ya se devuelve. A ver, mira qué interesante, ya vamos discrepando ideas, ¿no? Y eso es algo interesante. Lo devolvería, sí le respondería. Y la respuesta es, tienes que responder, porque en el trámite y en la gestión documental existe un principio que más adelante lo vamos a estudiar, ¿sí? Que se llama el principio de informalismo. No porque evites problemas, no porque, por ahí como lo dice mi amigo Simón, sino por un tema eminentemente de cumplimiento normativo, ¿sí? No se olviden que la administración pública es versátil y como lo han dicho por ahí, es más importante el fondo, el elemento jurídico, el elemento regla, que A ver, vamos a esperar un momento. Parece que tuvo problema de conexión seguramente. Doctor, una entidad pública, sabes cuál es la doctor, calidad. ¿me logra escuchar? Sí, claro. Se cortó como 30 segundos. Ah, ok, ok. Ahora sí, ¿se me escucha? Sí. Ok, gracias, Rodrigo, gracias. Listo, mil disculpas, gracias por la... Parece que el internet es un poco fluctuante. Entonces, la idea dentro de la gestión prevalece el fondo, pero no hay que salirnos de lo que vamos hablando, ¿no? De la producción de documentos. Entonces, una vez que hablemos de la producción de documentos, es importante entender que para cada redacción, para cada actividad, hay ciertos documentos, ¿no? Que tienen sus formas. Creo que ya con la doctora, con la licenciada Siloven lleva uno redacción de documentos, y eso es importantísimo, pero para producir ciertos documentos, si quiero enfrascarme en algunos temas ya más jurídicos, más normativos, que de forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, para redactar una solicitud, ¿por qué es importante la solicitud? Ya no por la forma, sino por los efectos administrativos que tiene. ¿Cuál es la importancia de una solicitud? ¿Cuál es y esto los abogados lo saben bien? ¿Por qué es importante una solicitud, por ejemplo? Porque una solicitud va a materializar, ¿sí? Porque una solicitud va a materializar el derecho ¿de qué? De petición, claro. Derecho de carácter constitucional. Es más, la solicitud nos permite relacionarnos entre ciudadano y administración pública. Es el medio idóneo para solicitarnos. Doctor, ¿dónde encuentro la forma y la importancia de cómo se redacta una solicitud? Muy bien, la clave está más cerca de lo que ustedes creen. Revisen el artículo 124 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Ahí está los requisitos mínimos que debe tener un escrito ante la administración pública. ¿Sí? O sea, las condiciones mínimas que debe tener un escrito.
El 124, ¿eh? Entonces ahí te dice que debe tener el nombre, el documento, la expresión concreta de lo pedido, la firma, la huella, los fundamentos de hecho y si se pudiera de derecho y de manera objetiva el objeto. Y acá me permite hablar del objeto, porque todos los escritos y todos los documentos públicos que uno redacta tienen un objeto. Es decir, tienen un alma, tienen un corazón. Es decir, es la parte más importante de un documento. Muy bien. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me dejo entender hasta acá? En el caso, por ejemplo, de la solicitud, será el pedido, ¿no? En el caso de la resolución, será pues el acto resolutivo. En el caso de un informe, será las conclusiones o las opiniones. En el caso, por ejemplo, de un oficio, será pues el fondo, ¿no? Lo que, la petición o la entrega o el cumplimiento o la invitación. Igual en un memorando, ¿no? La comunicación de objetos es la parte más importante. Pues ahí la importancia, ¿no? De hablar de la gestión documental, ¿no? De hablar de la producción de los documentos. Vamos recordando algunas cosas. ¿Sí? El asunto, ¿no? Como dicen por ahí. Claro. ¿Cómo se llama el documento eminentemente y exclusivo para poder generar y para poder resolver? O sea, ¿cómo se llama el documento que te permite tomar y resolver esas peticiones que hace un servidor o que hace un administrado? Resolución, autos, por ahí me dicen ya dentro de la función jurisdiccional, pero obviamente es la resolución, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Claro. Y les pregunto, ¿alguien podría resolver en una carta? ¿O podría resolver en un oficio? Porque podría serlo o no. Y la pregunta más importante, ¿sería legal eso? ¿O se podría declarar nulo? O sea, por ejemplo, tienen que enviarme, ¿no? Una resolución porque he hecho una solicitud y en vez de estoy esperando mi resolución y me llega un oficio. Sí, man, no soy persona jurídica, soy persona natural y me llega un oficio. Y alguien diría, pues si este documento es válido. Claro. ¿Sí o no? ¿Qué dicen los? Yo sé que es un poquito tarde, pero vamos razonando, ¿no? Por eso la importancia de interactuar. Obviamente el documento idóneo para poder resolver se llama resolución. O sea, eso ni discutir. Pero podría ser y se podría contestar, aunque no se debería por reglas de redacción pública, contestar con un oficio, contestar con una carta. Es más, la carta pública dentro de la regla de redacción no existe. Es una suerte de homúnculo, ¿no? De que ha nacido más o menos soladito o que se necesitaba en algún momento un documento para contestar, pero no hacerlo complejo, carta, ¿no? O no sé, pues por ahí no quería desnaturalizar un contrato con un locador de servicios y en vez de mandarle un memo, le mando una carta. Yo sí he encontrado una forma de utilizar la carta legalmente establecida por una norma, y es la comunicación que se tiene con los proveedores. ¿Sí? Entonces, con los proveedores se establecen, ¿no? Ciertas reglas para poder regular actuaciones, ¿no? Y para tener actos de comunicación administrativa. ¿Sí? Listo. Muy bien. Entonces, siempre es bueno entender cuál es el documento que se quiere utilizar y que se quiere desarrollar para determinada actividad administrativa.
¿Sí? Listo. Entonces estamos hablando de la digitalización. Hablamos un poco del despacho, ¿no? De cómo se hace despacho. ¿Y dónde inicia el despacho? ¿Quién hace el despacho? A ver, porque eso es la clase de hoy día, ¿no? Me han dicho, oye, habla un poco, doctor, del despacho. Y la pregunta es, ¿y quién hace los despachos? Y es una pregunta. O sea, ¿quién se encarga de hacer el despacho? El asistente, ya, está bien, el directivo, el gerente, el jefe máximo, el administrador, ¿quién? La Secretaría General, ya, está bien. A ver, mientras van contestando, voy a contestar a Victoria. Me dicen, en un caso de las municipalidades, ¿la secretaria general puede remitir carta al regidor? No creo que la carta sea el documento idóneo. Yo creo que más bien se debería utilizar un memo o en la actualidad creo que más utilizan los informes, aunque creo que no es el documento correcto, pero utilizan los informes, ¿no? No sé si la carta creo que no es un documento idóneo, ¿no? El encargado de resolver. ¿Solamente el encargado que va a resolver hace despacho? ¿O solamente los gerentes hacen despacho? Les pregunto, la señorita o el caballero que atiende en la mesa de partes, en el módulo de mesa de partes, y le llega todos los días las notificaciones, ¿hace despacho o no? En ese proceso de recepción y empieza a remitir, ¿no? Los documentos a la oficina A, a la oficina B, pero no es gerente, no tiene el rango de gerente. Simplemente es el jefe del de módulo de atención al usuario. Claro, porque el despacho no solamente está supeditado para empezar a los jefes o al gerente o al administrador, sino que el despacho lo realiza cada oficina que posee el documento. ¿Sí? Por eso decimos cuando llega a nuestra oficina, voy a realizar el despacho, ¿no? Claro. Sí, estamos bien, me dejo entender. Es algo que es un término que utilizamos todos los días, ¿no? Pero mira qué connotación tan interesante tiene. O sea, cualquier persona que tiene responsabilidad un documento es la actividad de realizar. Y no necesariamente hay que darle trámite. O bueno, sí hay que darle trámite, pero hay que realizar determinadas actividades en mérito a las funciones que tenemos delegado. ¿Sí? Entonces yo creo que la primera idea de hablar de despacho es hablar del proceso de recepción. ¿Sí? Conjunto de actos administrativos, no. Conjuntos de actos de administración. Actos administrativos es otra cosa, Mónica. Ya se viene nuestro diplomado en Derecho Administrativo, ¿no? Que vamos a hablar de corte. ¿Sí? Muy bien. Listo. Entonces, una de las ideas que debemos utilizar, ¿sí? Es en la recepción de los documentos, ¿no? Entonces yo recibo y recepciono ciertos documentos y lo que tengo que revisar, ¿sí? Es la plataforma. Cuando uno recibe un documento, primero que algunas recomendaciones. ¿Qué tienes que revisar o qué tienes que prever? Primero, la foliación. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se folea? Me dirán muchos de ustedes. Y la respuesta es, depende de las reglas de cada entidad. O sea, puede ser de atrás para adelante o de adelante para atrás, pero lo establece la propia entidad, con una directiva. ¿Sí? Eso también se ha convertido en un tema de costumbre.
sea, de acuerdo a la utilidad. Entonces, lo primero que se tiene que revisar es la foliación. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa si es que un servidor o el de módulo de mesa de partes recibe un documento y no hace y no revisa la foliación? Pregunta, ¿tú podrías declarar inadmisible o improcedente un documento porque está indebidamente foliado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro. Hay varias preguntas acá. Qué bueno. Ahora vamos a responder todas las preguntas. ¿Puedes devolverle porque no folió bien? No, no le puedes devolver. Tú puedes, o sea, solicitarle que subsane, ¿sí? Y quien va a tener que foliar y comunicar la incorrecta foliación es el de módulo MS Partes. Porque si tú recepcionas y registras los folios, entonces estás consintiendo la actividad administrativa y los documentos que está presentando. Otra cosa que se tiene que hacer en el proceso de recepción, revisar que los anexos que se establecen en la mesa de partes o en el documento sean los mismos que se adjunten al documento. Yo tuve un caso hace algunos años atrás que de verdad generó un problema terrible, pero terrible, ¿sí? Y es que un señor dijo, en mi documento, dice, yo he adjuntado original de un título de propiedad de la época de la pera, de hace 100 años, porque ustedes no lo han requerido. Y en el expediente solamente apareció copias. Entonces la pregunta es, ¿y a quién le echamos la culpa? Obviamente al que recepcionó, porque el que recepcionó acepta y consciente que es un documento de manera original. Tengan mucho cuidado. ¿Sí? Ahora, lo que no puedes hacer en la recepción de documentos es hacer un análisis, ¿sí? O cuestionar si se cumplen con los requisitos del TUPA o no. Porque sí o sí lo tienes que recepcionar. Ahora, lo que yo siempre le digo a mis amigos del módulo de mesa de partes o del módulo de atención al usuario, no sé cómo lo llaman en su entidad, es que checa. Y si tú ves que no cumple con las folias, que no cumple, perdón, con los requisitos del TUPA, dile que lo vas a aceptar, ni siquiera que lo vas a observar, dile que su trámite y su procedimiento más adelante va a demorar, ¿sí? ¿Sí? Eh, entonces le dices, oye, como te van a observar, ¿sí? Necesito que tu señor, bueno, si quieres, dejo a tu consideración, presentes los requisitos completos. Si no quieres, no pasa nada. Igual el que atiende el despacho en la distribución o en el trámite documental te va a observar. Y por ende tu trámite va a demorar más. Entonces alguien ya pues lo piensa, ¿no? Pero es hasta por estrategia administrativa lo presentas para cumplir los plazos, aunque los plazos son relativos en el procedimiento administrativo. ¿Sí? Listo. A ver, preguntas. Preguntas. A ver, Mónica Zavala, te escuchamos. A ver si Rodrigo, por favor, le habilitas a Mónica Zavala. Sí, doctor, ¿la foliación debe ser por ambos lados o solamente un lado? Ah, no, lo que pasa es que la foliación, a ver, una cosa es foliar y otra cosa es compaginar. El registro de páginas se da en ambas caras. El foliado solamente en una hoja, pero en ambas caras escrito. Se folea solamente en una hoja. ¿Sí? ¿Y qué pasa si la resolución está impresa en ambas caras y la firma está en el anverso? ¿Eso no se folea?
No hay problema, es un solo folio. Porque ¿para qué sirve el folio? No para hacer un registro numérico de las páginas, sino para saber cuántas hojas, por eso se habla de folios, tiene este expediente. Ya, o sea, folio es una hoja. Folio es una hoja. Un folio tiene 2 páginas. Un folio puede tener 2 páginas. Ya, doctor, comprendido, gracias. Vale, vale. Parecen cosas de todos los días, pero si hay sello atrás también se folea. No, no se folea, porque es un solo folio, ¿sí? Ah, por acá me dicen, si no tiene los requisitos del TUPA, no procede hasta que lo subsane. No, sí se puede aceptar. Si tú no le aceptas, podrías estar transgrediendo el derecho al trámite documentario, y eso es más grave. Y hay varios precedentes de eso. En la función fiscal existe el despacho, yo creo que sí, ¿no? Dentro de la función fiscal que se realiza, ¿no? Listo. Diferencia entre acto administrativo y actos de administración. Género, especie. No todos los actos administrativos son actos de administración, ¿sí? Pero un acto de administración sí puede ser o es un acto administrativo, ¿sí? Perdón, lapsus. Todos los actos administrativos son actos de administración, pero no todos los actos de administración son actos administrativos, porque pueden haber actos de administración que no sean actos administrativos. Por ejemplo, las actuaciones de administración interna, ¿sí? Por ejemplo, los reglamentos o el hecho administrativo, ¿no? O, por ejemplo, los actos que se dan dentro de la gestión de los sistemas administrativos. Son actos de administración y no necesariamente son actos administrativos. Claro, por ahí dicen el ejemplo, ¿no? Una vez no recepcioné un documento y me denunciaron. Bueno, sí, pues porque estás vulnerando el derecho a la recepción. ¿Sí? Todo documento se recepciona. ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿Estamos bien? Muy bien. ¿Estamos bien? Ahí está, justo nuestro amigo Carlos Aliaga nos dice revisar la directiva 06-2019 que habla sobre la foliación, ¿no? Ahí está todas las directrices de cómo se folia. Claro, listo. Muy bien. La foliación debe ser números y letras o solo números, ¿sí? Aunque, ¿qué pasa si es que tengo que corregir la foliación? En ese caso, si tienes que utilizar, pones un aspa número y pones el número y pones la letra. Esa es la forma de corregir la foliación. ¿Sí? O sea, tarjas al número y pones el número de foliación. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Listo. Ah, ya, un ejemplo me dicen. A ver, imaginémonos que en vez, o sea, estás foliando 1, 2, 3, 4, y en vez de poner 3, pusiste 6. Entonces tienes una foliación de 1, 2, 6 y 4. ¿Está incorrecta la foliación? ¿Cierto o no cierto? Cierto. Entonces, ¿cómo corrijo ese 6? ¿Agarro mi corrector y lo borro? No, porque ya estarías generando suspicacia en cuanto a la foliación. Lo que te dice la directiva es, lo tarjas, o sea, pones una oblicua y después pones el número correcto, que sería el 3, y pones en abajo letra 3.
¿sí? Y de esa manera corriges la foliación. ¿Sí? Ahora sí me dejo entender, Mónica, Díaz, Reategui, ¿sí? ¿Estamos bien? Muy bien, excelente. Listo. Después de eso, viene un proceso de distribución, ¿sí? Eh, Muy bien, después viene la distribución de documentos. Ahora, ¿de qué depende? O sea, por ejemplo, ya recibió el módulo MS Partes y corresponde distribuir. Ahora, ¿cuál es el criterio de distribución? Para ahí también es un tema de trámite documental que genera bastante choque, ¿no? Bastante, una situación a veces incómoda para los propios servidores, ¿no? Porque ¿quién hace la distribución? Uno dice, no, el de mesa de partes, no, el otro dice el administrador, no, el gerente municipal, no, a veces el titular de la entidad. Y yo creo que es un tema ya de criterios, pero si queremos formalizar esto, debemos crear un manual de procedimientos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si no tenemos un manual de procedimientos, ¿qué hacemos a eso? Revisamos y empezamos a instrumentalizar de acuerdo a las funciones. Primero, de acuerdo a un instrumento que se llama TUPA, ¿sí? Porque en el TUPA dice la oficina que tiene que resolver, pero no dice la oficina que va a atender en primera instancia. Porque no se olviden que un procedimiento administrativo es un camino, sobre todo en los procedimientos administrativos de evaluación previa. Porque en los de aprobación automática, como dice su nombre, cumples con los requisitos y accedes. Y listo, se acabó el tema. Entonces, acá hay algo interesante. En la distribución de documentos, ¿sí? Tenemos que considerar algo bastante interesante. Primero, ¿cuál es el camino? Y acá es importante entender, si son procedimientos de evaluación previa, cuál es el camino y la ruta que se tiene que establecer para poder generar un acto resolutivo. Puede ser de administración interna o puede ser procedimiento administrativo. Ya no tenemos MAPRO, creo que la mayoría de entidades públicas del Perú no lo tienen. Pero sería bueno tener un MAPRO, un manual de procedimientos. O sea, tu TUPA con tu MAPRO solucionaste todo el procedimiento. ¿Sí? Listo. Entonces, acá vamos a poner una situación, ¿sí? En la cual la distribución, ¿no?, de los documentos va a depender, y por eso la importancia de conocer trámite documental y procedimientos administrativos para iniciar la gestión. Oye, primero tiene que ir a asesoría legal, a presupuesto, al área usuaria, ya es un tema, y la respuesta es depende. Y a veces ese depende se ha convertido en un elemento de costumbres, ¿no? De costumbres dentro de la regulación administrativa. Y dentro de la actuación y la actividad administrativa. Muy bien. Entonces, por una parte, debemos de entender que la distribución de los documentos va a depender mucho de la actividad y del trámite que se va a dar. Si es un procedimiento de aprobación automática, cumplen los requisitos, el área que expide la resolución revisa los requisitos, no necesita ni opinión legal, ni informe, nada,
Listo, procede. Por eso se llama aprobación automática. Ahora, si es de evaluación previa, hay que ver qué actos de sustanciación requiere. La recomendación, si es que estás en una situación de poca comunicación, remítelo al área usuaria, al área que va a responder al final, y él determinará los actos de administración interna. Claro, generas un gozne de burocracia, vale decirlo, pero básicamente es la forma más eficiente para poder determinar qué actuaciones de administración interna vamos a regular antes de emitir el acto administrativo. Entonces ya dependerá pues, si requiere informe legal, si requiere visita a campo, si requiere fiscalizar, o sea, ya es un tema más de trámite, de gestión, ¿no? Esto por una parte. ¿Sí? No sé si hay una pregunta en tema de distribución del documento. ¿Sí? Muy bien. Y por último, igual vamos a ver más adelante, ¿no? El tema de organización, de gestión de archivos, es el trámite documental. Cuando hablamos de trámite, a ver, no tengo muy entendido, puede explicarlo. En relación a la distribución de documentos, ¿te refieres día? Allá. ¿Cómo distribuyo documentos? Vayamos al comienzo. Existen dos criterios bastante interesantes. El primero, el que debería ser, es que se instrumentalice cada procedimiento administrativo. ¿Sí? Ese instrumento se llama Manual de Procedimientos, conocido como MAPRO. Lo que pasa es que creo que el 99% de las entidades del Perú no lo tienen. ¿Y cómo tramitan sus documentos? ¿O cómo distribuyen sus documentos? ¿O cómo dan trámite a sus documentos? Usos y costumbres, ¿no? Aunque en un gobierno moderno, aunque una gestión pública moderna, ¿no? Cada vez el uso y las costumbres tendría que ir desapareciendo y cada vez los procedimientos deberían ser más formales, pero bueno, en la praxis no es así. Entonces, bueno, no es malo los usos y las costumbres, pero tendríamos que formalizar. Entonces, ¿cuál es el criterio que tengo que utilizar? Tienes dos opciones. Si tú como mesa de partes o como quien distribuye los documentos tiene la capacidad administrativa para poder iniciar el trámite y al final llegue al área usuario y no se pierda por el camino, hazlo. ¿Sí? O sea, esa costumbre que se desarrolla en esa entidad es bastante eficiente y siempre ha funcionado. Y la otra opción es remitir al área que va a contestar, que va a resolver o al área usuaria. Y el área usuaria, ¿sí? El área usuaria remitirá y requerirá toda la información y todas las actuaciones administrativas necesarias para resolver. Y en la práctica se ve así, ¿no? Pero al remitir al área usuaria y que ésta remita el informe, requiere otro informe, estás generando dilación, no estás atentando contra la celeridad administrativa. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí me dejo entender cómo funciona esto de la distribución de documentos. O sea, si no te quieres hacer problemas, mándalo al área usuaria y el área usuaria se encargará y realizará los actos de administración que se requieran para dar trámite a la gestión, ¿no? de procesos. Muy bien, y cuando hablamos de trámite documental, estimados doctores y doctoras, es importante recordar, ¿no? Que el trámite documental, ¿sí? Va a depender mucho, ¿sí? De los actos de sustanciación. Y acá hay algo de lo cual tengo que hablar.
Pregunta, ¿quién tiene la carga de la prueba en un procedimiento administrativo? O en un trámite administrativo, para utilizar un lenguaje más usual, ¿no? Más cotidiano. ¿El administrado o la administración pública? ¿Quién tiene la carga de la prueba? A ver, somos 228. Con unas 15 respuestas puedo estar contento. A ver, ¿qué dicen? El administrado, la administración pública, ya. A ver, interesante. La autoridad administrativa, ya. Y la respuesta, no lo dice Adilson Castillo, no se lo está inventando, esto está en la Ley de Procedimiento Administrativo General, lo tiene la carga de la prueba, la administración pública. Hay ciertos procedimientos especiales, llamados procedimientos objetivos, donde la carga de la prueba lo tiene quien desmiente, ¿no? Por ejemplo, en el SUNAT, SUNAFIL, ¿sí? O sea, ahí la carga de la prueba está en relación al administrado, aunque no debería ser un criterio, poco errado, pero en la carga de la prueba, o sea, quien tiene la obligación de probar para que después el acto administrativo que remita, ¿sí? Que remita, no vulnere derechos de terceros, no vulnere derechos del administrado, no vulnere derechos públicos o el interés público, tiene que ser en el marco, ¿sí? De la actuación de gestión, ¿sí? Y buscar la verdad. Mientras que, por ejemplo, los abogados en un procedimiento judicial saben esto bastante claro. Quien tiene la carga de la prueba son las partes en un proceso judicial, o sea, las partes tienen la carga de la prueba, es decir, fiscalía, sus medios probatorios, defensa, sus medios probatorios. Y en mérito esa actuación probatoria de ambas partes, el juez toma una decisión. A eso se llama verdad formal. Pero en la vía administrativa la regla cambia. ¿Y cómo cambia, doctor? Bueno, quien tiene que acreditar lo que va a resolver con sus recursos, con sus elementos, con su actuación material, es la administración pública. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, lo que tenemos que acreditar dentro de la gestión y del trámite documental, primero es la verdad. ¿Y para eso qué hacemos? Diligenciamos. Realizamos actuaciones administrativas. Por ejemplo, doctor, todo lo que está en nuestra mano. Citar peritos, declaraciones, comparecencia incluso. Puedes solicitar, por ejemplo, informes, visitas de campo, peritajes, solicitar documentos al administrado, a terceros o a otras entidades públicas. Y esa actuación que realizas para que después yo pueda decidir, se llama trámite. Desde la perspectiva eminente administrativa. Porque alguien me dirá, el trámite, doctor, es el camino, el paso a paso que se da para llegar a la decisión y poder resolver. Desde la perspectiva formal, correcto. Pero desde la perspectiva administrativa, que es lo que me importa el día de hoy, por eso estamos hablando del despacho, del trámite,
son las actuaciones materiales. Son las actuaciones que realizamos como entidad pública. Ahora, ¿quién lo hace? Ya tendrás que encaminarlo buscando formas administrativas. O sea, señor, hay que hacer un peritaje y no tenemos perito. Hay que solicitar colaboración administrativa, hay que solicitar a terceros o hay que contratarlo. ¿Sí? Oye, necesito visita de campo. ¿Quién lo hace? Bueno, el funcionario responsable, el fiscalizador. Requiere información, emitamos un oficio. Entonces, el trámite en esencia, damas y caballeros, es realizar los actos de sustanciación, los actos de revisión, los actos de trámite y de gestión dentro de la actuación administrativa. ¿Sí? Muy bien. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna otra consulta de su parte. ¿Sí? Muy bien, acá voy a cerrar la parte expositiva. Hay bastante que hablar todavía sobre trámite documental. Tenemos como 4 o 5 módulos más con mi persona y ahí vamos a hablar gestión de archivos, registro, un poco de reglas de procedimiento documental, cosa que podamos ir y espero que haya podido llevar a la práctica algunos puntos que teníamos como pendientes y darle una forma un tanto más normativa, más práctica, y no solamente y salir un poco del esquema, ¿no? De directivas, lineamientos, Sistema Nacional de Archivos. Entonces, voy a buscar que nuestra metódica para esta, y he buscado eso en esta clase, sea de esa forma. No sé si hay algunas preguntas, creo que sí. En ese tiempo voy a resolverlas. En este caso se está virtualizando? ¿Tiene validez los documentos escaneados? Sí, claro, siempre en cuando sea por una plataforma o un medio electrónico que garantice su veracidad. ¿Sí? Es más, ¿por qué la gestión documental o la gestión virtual está tomando un realce? Porque parte del principio de buena fe. Claro, la acreditación de la buena fe. ¿Por qué? Porque se debe entender que un administrado y la administración pública actúa de buena fe. O sea, sé que no me van a cambiar documentos, sé que los documentos se presumen verdaderos, pero eso no es que está exento de la no acción, sino que hay que fiscalizar posteriormente, realizar actuaciones o actividades que garanticen, ¿no? Que esta actuación y esta actividad sea fehaciente y puede generar responsabilidades. Mari Carmen Solís me dice, en mi caso trabajo para una municipalidad pequeña, no contamos con todas las áreas, de lo cual toda esta función lo realiza la secretaria. ¿Estaría incurriendo en una falta? No, porque la secretaria general podría hacerlo. Es más, en muchas municipalidades, yo debo entender, tipo F, tipo G, eh, la secretaria general tiene a cargo el módulo MS Partes. ¿Estaría incurriendo en algo? No, pero sí hay que delegarle de manera correcta en el reglamento de organización y funciones dicha actividad o encargar dicha función, ¿no? O sea, ya va a depender de la instrumentalización de estos documentos, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra consulta, damas y caballeros. ¿Sí? ¿Estamos bien? A ver, creo que por ahí. Listo. La documentación original puede quedar en trámite documentario si se da trámite escaneado, sí, claro.
podría ser. Es más, por un tema de garantía, si lo puedes hacer, es lo que más se recomienda, ¿no? Que los originales queden de manera física y, bueno, los virtuales se den de manera digital, ¿no? Entonces, de esa forma, ir instrumentalizando ello, ¿no? Listo. Muy bien, creo que no hay más preguntas, más consultas. Listo. Entonces,